El artículo de investigación. ¿Qué secciones tiene un artículo? En primer lugar, la portada y o título, un índice de contenidos, un resumen o abstract, que también suele incluir palabras claves y una clasificación, una introducción, un marco teórico o revisión de la literatura, un análisis empírico o modelo teórico, según sea el caso de que se trate el estudio, una sección de discusión, conclusiones y referencias. Y por último, también los artículos pueden tener apéndices o anexos, junto con reconocimientos y declaraciones. Hay que mencionar que no todos los artículos tienen todas estas secciones, pero son el conjunto extenso de secciones que se pueden encontrar. Portada. La portada contiene el título de la investigación, el nombre del autor o autores, la afiliación, que es la institución que patrocina a los investigadores. El título debe ser breve pero informativo del contenido de la investigación. Puede corresponder a la pregunta de investigación o a su principal resultado. Esto es lo que se recomienda. Debe ser llamativo o interesante, pero no sensacionalista. También es recomendable que contenga palabras clave, que son palabras individuales o frases que los usuarios usan para buscar un artículo o estudio. Si estas palabras clave se encuentran en el título, es más probable que dicho artículo sea encontrado y que sea citado, y que por lo tanto sea un artículo influyente. Aquí vemos dos ejemplos de portadas. El artículo de la derecha claramente tiene una portada, donde se muestra la institución donde se escribió este artículo, se muestra el título y algunos datos de la revista donde se publicó. El paper de la izquierda es un paper publicado en el Journal of Development Economics, donde se aprecia que no tiene una portada. Simplemente podemos encontrar el nombre del journal, el título del estudio, las autoras, su afiliación y después el abstract y otra información del artículo. Luego de inmediato empieza el cuerpo del artículo, partiendo por la introducción. Índice de contenidos. Usar títulos y subtítulos predeterminados por el editor de texto. Es recomendable, para luego construir automáticamente el índice de contenidos. Los artículos se dividen en secciones y subsecciones, encabezadas por subtítulos. El formato de los títulos depende de la institución que lo vaya a publicar. Este formato incluye aspectos como una numeración, uso de mayúsculas o uso de negrita, cursiva, etc. Los índices de contenidos suelen ser parte de las tesis o capítulos de libros, pero no de los artículos publicados en journals. Los cuadros y gráficos también deben tener títulos y deben estar listados en el índice de contenidos. Resumen, palabras clave y clasificación. El resumen o abstract es una síntesis breve del estudio, de entre 100 y 300 palabras de extensión. Usualmente incluye el planteamiento del problema o pregunta de investigación, los métodos y datos utilizados, los resultados más importantes y las principales conclusiones. Todo esto se resume en un solo párrafo. Algunos reportes pueden tener un resumen ejecutivo, que es similar al abstract pero más extenso y detallado, de una o más páginas. Algunos artículos también contienen un resumen para no especialistas, donde el lenguaje es más simple de forma que cualquiera lo pueda entender, donde se omiten algunos conceptos técnicos que son innecesarios para entender las conclusiones del artículo. A veces se pide escribir el abstract en español e inglés, sobre todo en el caso de las tesis.
Las palabras clave, o también conocidas como keywords o descriptores, son términos que describen el tipo de estudio y que ayudan a los indexadores y motores de búsqueda a clasificarlo y encontrarlo. Pueden ser palabras individuales o frases, es decir, más de una palabra. Por ejemplo, Female Labor Supply, Child Care o Randomized Control Trial. La clasificación corresponde a una o más categorías en las cuales se puede clasificar un artículo para facilitar su búsqueda. Pueden existir categorías y subcategorías. Por ejemplo, la clasificación del Journal of Economic Literature. Frecuentemente se observa que los artículos de investigación están clasificados según esta estructura, donde distintas letras en mayúscula designan distintas categorías y dentro de cada categoría podemos encontrar subcategorías. Introducción. La introducción puede abarcar los antecedentes, tratados de manera breve, concreta y específica, el planteamiento del problema, es decir, los objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio, un resumen de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, es decir, cómo, cuándo y dónde se realizó, las variables y los términos o conceptos usados en la investigación y las limitaciones del estudio. La introducción es la sección más importante de un artículo, junto con el abstract, ya que generalmente determina si el lector lo lee o no. Algunos investigadores describen la literatura dentro de la introducción, pero en general no se recomienda. Es mejor que la literatura se encuentre en una sección individual para que el lector que ya la conoce se la pueda saltar. Se puede usar una lista de preguntas para elaborar la introducción. Por ejemplo, la siguiente lista. ¿Qué descubrió la investigación? ¿Qué se demostró? ¿En qué clase de problemas se trabajó? ¿Cómo y por qué se trabajó de cierta manera? ¿Qué motivó el estudio? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el contexto de la investigación? ¿En qué área de la literatura se ubica? ¿Qué debe saber o entender el lector al terminar de leer el reporte? Entonces, al responder estas preguntas, se estaría construyendo la introducción. Las respuestas a estas preguntas es lo que un lector espera encontrar en la introducción de un artículo. Raimundo Soto, mi profesor de tesis de posgrado, recomendaba la siguiente estructura. El primer párrafo debe contener algo sexy que atraiga la atención del lector y lo motive a seguir leyendo. El párrafo 2 debe contener la pregunta de investigación. El párrafo 3, la justificación, es decir, señalar por qué esta pregunta es importante. El párrafo 4, las implicancias que tiene la pregunta para alguna cosa. O sea, para aportar a la literatura existente o para las políticas públicas, etc. Párrafo 5, ¿qué metodología se usa para responder la pregunta? Párrafo 6, ¿qué aporta este paper a la discusión? Párrafo 7, ¿qué conclusiones se obtiene del paper? Y el párrafo 8, ¿cómo se estructura el resto del artículo? No es necesario que una introducción contenga todos estos puntos, pero sí debería contener al menos la mayoría. Lo que yo recomiendo es lo siguiente: un párrafo inicial que atraiga la atención del lector, donde se presenten algunos antecedentes que motivaron el estudio. Luego, la pregunta de investigación y su importancia, es decir, cómo aporta a la profesión o área de estudio, cómo se justifica o en qué sentido es original o novedoso. Luego, un breve resumen del artículo en 1 o 2 párrafos, que incluya metodología, datos y principales resultados. Y luego, una descripción de la estructura del artículo. Respecto de esta descripción de la estructura del artículo, se refiere al típico párrafo final de la introducción, donde los autores señalan qué contenidos se encuentran en las siguientes secciones.
Por ejemplo, dicen, la sección 2 contiene la revisión de la literatura. La sección 3 contiene una descripción de las variables usadas en el estudio. La sección 4 muestra los datos y su estadística descriptiva. Y así sucesivamente. Revisión de la literatura o marco teórico. La revisión de la literatura es un resumen de los estudios previos relacionados con nuestra investigación. Ayuda a mostrar cómo nuestra investigación aporta a la literatura actual. Nos debe responder la pregunta ¿dónde estamos ubicados actualmente en cuanto al conocimiento referente a nuestras preguntas y objetivos? Puede estar organizada en orden cronológico o por temas y subtemas. La revisión no debe ser una simple enumeración de resultados previos. Debe desarrollar un conjunto de ideas de forma coherente y cohesiva. La coherencia se refiere a la lógica, sentido o macroestructura del texto, es decir, cómo se relacionan los párrafos en un sentido global, de forma de que su ordenamiento sea lógico y que se desarrolle como una especie de historia. Y la cohesión se refiere a cómo se conectan las ideas, palabras y oraciones dentro de un párrafo, o cómo se conecta un párrafo con el siguiente, es decir, se refiere más a la microestructura del texto. La redacción debe asemejarse a una narración o historia. Por ejemplo, se puede narrar la historia de cómo sucesivos investigadores fueron descubriendo paso a paso la solución de un importante misterio. Esto implica no hacer cambios bruscos de tema sobre el cual se está escribiendo, sino hacer que el paso de un tema a otro sea un proceso gradual. Si fuese necesario hacer cambios bruscos de tema, podría ser mejor agrupar dichos temas bajo subtítulos, de forma de que quede claro que el autor del paper está hablando de un tema diferente. Y esto es válido para cualquier sección del artículo. Se puede considerar que la revisión de la literatura tiene dos funciones. 1. Demostrar tu familiaridad con el tema, es decir, mostrar el conjunto de artículos con los que has trabajado, destacar temas importantes y enfocar la atención del lector en algún aspecto específico de la literatura previa. Y 2. Fundamentar teóricamente el artículo, es decir, dar motivación al estudio, introducir los términos, conceptos y el enfoque teórico o metodológico utilizado, donde la metodología también pueden ser modelos estadísticos o econométricos. De esta manera puedes validar tu investigación invocando la autoridad de aquellos que han escrito antes en la misma área. Raimundo Soto recomienda la siguiente estructura para la revisión de la literatura o marco teórico. Párrafo 1. ¿Cuál ha sido el tratamiento de esta pregunta en la literatura teórica? 2. ¿Por qué es o no aplicable algún modelo teórico? 3. ¿Cuál ha sido el tratamiento de esta pregunta en la literatura empírica? 4. ¿Por qué es o no aplicable algún modelo empírico? 5. Selección del modelo o marco de referencia. Y 6. Variaciones y extensiones del modelo seleccionado. Nuevamente, no es necesario que todos estos puntos estén incluidos en una revisión de la literatura. Modelo teórico. Algunos artículos en economía proponen teorías, es decir, modelos económicos. Raimundo Soto recomienda estructurar esta sección de la siguiente manera. Párrafo 1. Desarrollo del modelo. Párrafo 2. Particularidades del modelo. Párrafo 3. Ventajas y limitaciones. Párrafo 4. Implicancias empíricas del modelo. Análisis empírico. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones en la actualidad son empíricas, es decir, trabajan con datos del mundo real. Esta sección del artículo se puede estructurar de varias maneras, usando subsecciones. Por ejemplo, se puede partir definiendo las variables y describiendo los datos, mostrar la estadística descriptiva y dar intuición acerca de lo que esperamos encontrar. También se pueden presentar hechos estilizados, que son una presentación simplificada de un hallazgo empírico.
Luego, describir los métodos que utilizaremos, es decir, las regresiones, estimadores, las hipótesis y pruebas que usaremos para probarlas. A continuación, se muestran los resultados y se explican o interpretan. Se pueden mostrar resultados de validación de supuestos, resultados de regresiones y pruebas de hipótesis. Finalmente, hacemos un análisis de robustez de los resultados, donde repetimos el análisis con otros estimadores, variables, muestras, etc. De esta forma, demostramos que nuestros resultados no dependen del estimador, de las variables o de las muestras específicas que ocupamos, sino que los podemos generalizar, al menos en cierto grado. Yo recomiendo que las subsecciones de esta sección sean datos, variables y estadística descriptiva, la metodología, resultados y robustez de los resultados. Cada una de estas partes ya se describió anteriormente. Raimundo Soto recomienda la siguiente estructura. Párrafo 1. Contraparte empírica del modelo teórico. 2. Datos, construcción y evaluación inicial. 3. Estimación del modelo o metodología de trabajo. Párrafo 4. Discusión de la calidad de la estimación. 5. Implicancias de la estimación empírica. 6. Simulación de escenarios y contrastación con la realidad. Discusión. El artículo puede incluir la sección Discusión, donde se comentan e interpretan los resultados del estudio. En la discusión se deberían obtener conclusiones a partir de los resultados, es decir, muestra el proceso deductivo a través del cual se obtuvieron conclusiones a partir de los resultados. En esta parte del artículo se puede usar literatura y resultados previos para apoyar la argumentación. Mientras más completa y persuasiva sea la discusión, mayor será la percepción de calidad de la investigación. A veces no se incluye esta sección, sino que la discusión se hace al presentar los resultados. Otras veces la discusión es parte de la conclusión. Conclusión. En la conclusión se resumen los principales resultados y conclusiones del estudio. Se analizan las implicancias de política de la investigación. Se puede responder a la pregunta de investigación que se propuso en la introducción del artículo. Se discuten las limitaciones del estudio, por ejemplo, limitaciones de diseño, es decir, limitaciones metodológicas o de los datos. También se explican resultados inesperados. Se interpretan los resultados, es decir, se da una explicación de por qué se obtuvieron ciertos resultados y no otros. Se hacen sugerencias de futuros estudios. Y se describe cómo el estudio aporta o encaja en la literatura existente. Raimundo Soto recomienda lo siguiente. 1. ¿Cuál es la pregunta y por qué es importante? 2. Principales resultados. 3. La metodología empleada. 4. Sugerencias de investigación posterior. Si se incluye una sección discusión en el artículo, la mayoría de estos puntos deberían presentarse en dicha sección. Si así fuera, entonces la conclusión debería ser muy breve, un resumen de lo que se hizo. Hay que tener cuidado de no ser redundante, no repetir lo que ya se escribió en el abstract y la introducción. Se puede parafrasear, es decir, escribir lo mismo con otras palabras, o escribir sobre otros temas como las sugerencias de futuros estudios. Parafrasear es importante no solamente para no ser redundante, sino también porque dar una explicación distinta del mismo resultado con otras palabras puede ayudar al lector a entenderlo mejor. Referencias o bibliografía. Las referencias son los artículos, working papers, libros, bases de datos, etc. que ha usado el investigador para elaborar el marco teórico o que ha citado en cualquier otra parte del artículo. Las referencias se ordenan alfabéticamente y siguen un estilo específico. El estilo depende de dónde se vaya a publicar el artículo. Cada journal usa un estilo diferente, aunque existen algunos estilos populares, como estos que se muestran entre paréntesis. En particular, el estilo de la APA,
Apéndices o anexos. Generalmente, apéndice y anexo se usan como sinónimos, mientras que otras veces se diferencian. El anexo sería un documento externo, que es parte de la investigación. Por ejemplo, un cuestionario ocupado en el desarrollo de una encuesta. Mientras que el apéndice es algo creado como parte del trabajo, pero que se decidió excluir por alguna razón. Por ejemplo, cuadros de resultados adicionales o gráficos adicionales que no son necesarios para entender el trabajo, pero que pueden enriquecerlo. En el anexo o apéndice se pueden incluir, por ejemplo, cuestionarios utilizados, resultados adicionales no mostrados en el cuerpo del artículo, demostraciones matemáticas detalladas, cuadros y gráficos adicionales, etc. Se trata de materiales que permiten describir el artículo con mayor profundidad, pero que no son necesarios para entenderlo. Reconocimientos y declaraciones. Por último, en los artículos suelen agregarse al final los agradecimientos y una declaración de que el autor o autores no tienen conflictos de intereses respecto a la autoría y la publicación del artículo. Se recomienda ser generoso al agradecer, incluir a todos los que contribuyeron de alguna u otra manera. También se menciona si aplica la fuente de financiamiento del estudio.